pronto a verme, hablándole a Timoteo, y esta es la última carta, es lo último que Pablo está escribiendo antes de ser ejecutado, porque él sabía que su muerte estaba segura, y dice él, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y traedle contigo, porque me es útil para el ministerio. A ti lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Mire lo que dice el 14, dice, Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guarda tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fortaleza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así, fui librado de la boca del león. O sea, Pablo, escribiéndole a Timoteo, Pablo está prácticamente como si se está desgarrando. Pablo dice, voy a escribir y Pablo le habla de un abandono. Y Pablo dice, mira, el frío aquí es terrible, porque Pablo cuando llegaba a una ciudad, él nunca preguntó cómo era el hotel. Pablo preguntaba, ¿y la cárcel qué tal es? Porque la pasó prácticamente las 13 cartas que escribe el apóstol Pablo. Pablo solo en la cárcel pasó. Entonces Pablo le dice, tráeme el capote, o sea, ya se imaginan el frío terrible que hacía en esa cárcel. Y Pablo empieza a decirle, mira, todos, absolutamente todos me abandonaron. Yo estoy solo, Timoteo. Y lo único que hay en los pergaminos, porque en esa soledad, pues Pablo creo que sentía, como por decir, ese gozo al menos de estar leyendo la palabra de Dios, es lo único que le quedaba. Y Pablo dice, tráeme mayormente los pergaminos. Y dice él, el 17, que el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así, fui librado de la boca de león. Vayámonos a 2 Corintios 6:3. 2 Corintios 6:3. Y vamos a ir, ustedes llevan la lectura y yo leo con ustedes. 2 Corintios 6:3, Pablo prácticamente está experimentando parte después de que él lo tiene todo, porque Pablo, antes de llegar a ser cristiano, antes de encontrarse con Jesús, Pablo era alguien que lo tenía todo. Pablo no le hacía falta nada, pero miren lo que dice Pablo en 2 Corintios, hablando como que dice, esta es mi hoja de vida. Si ustedes quieren saber lo que un siervo de Dios le espera, por decir a él, lo que me espera a mí, hoy en día pues el evangelio de la prosperidad dice, no, si tú crees en Dios hay carros, hay casa, hay dinero, solo es que crea. Pero mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 6:3, que vamos a leer hasta el versículo 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos. Miren, subrayé en mi vida yo la palabra en ayunos. Dios quiere. ¿Será que Pablo estaba ayunando para así como se convoca a ayunar? No, él está hablando exactamente de eso, de aguantar hambre. Pablo está hablando exactamente de eso, de aguantar hambre, porque él está hablando de su sufrimiento. Dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. O sea, quizás pasaba días que no comía él. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Este es el currículo de vida de Pablo. Pablo dice, como pobre, pero no, yo me siento rico, dice él. ¿Sabe por qué? Porque no se queja. Él mantiene su firmeza. Pablo sigue siendo fiel, a pesar, dice,
Pablo le tocaba dormir en la calle. Pablo, o sea, si hay alguien que sufrió en el ministerio, fue el apóstol Pablo. Si hay alguien que demostró, y esas palabras últimas que él dice que ha guardado la fe, y si hay alguien que sí es creíble, es la vida del apóstol Pablo. Pero ¿cómo mantener tu fidelidad a Dios cuando todo sale mal? ¿Cómo Pablo pudo mantener su fidelidad a Dios cuando todo le salía mal? Mi pregunta es, ¿y cómo tú y cómo yo mantenemos nuestra fidelidad a Dios cuando miramos que no todo está bien, que todo sale mal, y que nos salimos de unas y entramos a otra peor, y decimos nosotros, Señor, ¿qué pasa conmigo? Y la respuesta se encuentra en la Biblia, porque Pablo se pudo mantener así, porque Pablo vivió bajo convicciones. Esa fue la respuesta. Pablo vivió bajo convicciones. El pastor hablaba en la mañana acerca del salmista. Y el salmista era otro que vivía bajo convicciones, porque él daba gracias a Dios por promesas, cosas que todavía no tenía. Pero él ya daba gracias a Dios por esas cosas que no tenía. Eso es tener convicciones. Usted dice, ¿cómo puedo no ser fiel a Dios? ¿Cómo yo puedo terminar mi carrera de una manera que no tenga de qué avergonzarme? ¿Cómo puedo yo estar firme delante de Dios cuando las tentaciones están ahí, cuando los problemas están ahí, cuando las cosas no salen bien, cuando ahorita no estoy pasando como quisiera estar pasando? Si usted no tiene convicciones, dentro de usted, si usted no ha amarrado convicciones, sea por seguro que no va a poder terminar la carrera de una manera correcta. Entonces, ahora, ¿qué convicciones tenía Pablo? ¿Qué convicciones tenía el apóstol Pablo? Y como la convicción número 1, Pablo tenía la convicción de que él vivía en el asombro de un mejor pacto. O sea, Pablo vivía asombrado de un nuevo pacto, del pacto que Jesús había proveído para él. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo había sido de una religión de reglas del judaísmo, y Pablo creía que haciendo lo que él hacía, Pablo creía que le estaba haciendo un favor a Dios. Él creía que matando cristianos, él hacía un favor a Dios. Y Pablo, cuando se encuentra con Jesús, cuando va de camino hacia Damasco, Pablo queda asombrado, y Pablo, cuando se le muestra la gracia, Pablo queda asombrado de lo que es el nuevo pacto. Si usted no vive asombrado por lo que Jesús hizo por usted no puede tener convicciones, no puede ser agradecido, no puede tener gratitud hacia Dios. Si usted no está agradecido de dónde Dios lo ha sacado, entonces usted no puede tener esa convicción seria y mantenerse firme. Pero Pablo decía, Pablo estaba convencido de dónde el Señor lo había sacado. Y quiero que nos vayamos a nuestra Biblia, 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. Dice, vamos a leer hasta el 7, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu por la letra, porque la letra dice, mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de padecer. O sea, Pablo dice, ¿sabe qué? Nosotros tenemos mejores garantías, porque nosotros somos partes de un nuevo pacto, ese pacto que proveyó la muerte de Jesús. Y Pablo vivió en ese asombro, Pablo vivió gloriado de ese nuevo pacto. Si nosotros no tenemos ese tipo de gratitud que el apóstol Pablo tenía, prácticamente, fácilmente vamos a ser infieles al Señor, porque no tenemos gratitud hacia Él. El nuevo pacto dice, para que más o menos se entienda un poco, el antiguo pacto se enfoca en la ley, se basaba en el cumplimiento de la ley. Moisés, en el cumplimiento de la ley de Moisés, con sacrificios de animales como expiación por el pecado. Dice, era limitado para Israel, era un pacto exclusivo
exclusivo para el pueblo de Israel, hablando del antiguo pacto. Fracasó. El antiguo pacto revela la incapacidad humana para cumplir perfectamente la ley y obtener justicia. El antiguo pacto, y esto es porque Pablo vivía asombrado, era un ministerio de condenación. La ley, en lugar de salvar, condenaba por el pecado. O sea, la ley nunca podía salvar a nadie y Pablo lo tenía claro. Y ese es Pablo, por eso vivía en asombro. Ahora que el nuevo pacto está enfocado en Cristo, porque Cristo es, dice, se basa en la fe en Jesucristo y en su sacrificio expiatorio, ofreciendo perdón y justificación por gracia. Es un pacto para todo, es universal, se extiende a todas las naciones, no solo limitado a Israel. Dice, su cumplimiento lo tuvo en Cristo. Jesús cumplió la ley en lugar de nosotros, proveyendo una única base para la justificación. El nuevo pacto es un ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora habita en los creyentes, transformándonos, o sea, nos capacita, por decir. Pablo vivía asombrado de esto. Dice, da un perdón total de pecados, no solo los cubría como el antiguo. Dice que da un perdón total de los pecados. Los pecados son perdonados completamente y para siempre. Libertad de la ley, los creyentes ya no están bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia. En resumen, el antiguo pacto apuntaba la necesidad de un Salvador y la incapacidad humana para alcanzar la justicia. Y Pablo vivió con convicciones. Pablo dijo, estoy asombrado. Yo creí que estaba yendo al cielo teniendo una religión, porque era celoso de la ley, porque yo creía porque era de la tribu de Benjamín, porque era el hombre más entrenado, estuve con Gamaliel, por decir, y al matar cristianos se creyó que iba camino al cielo, pero cuando él se encuentra con Jesús, él se da cuenta que su camino es al infierno. Y Pablo vive en asombro. Pablo tenía convicciones y Pablo dijo, por esta razón no desmayo. Eso es lo que dice en 2 Corintios 4, no desmayamos. No desmayamos, ¿por qué? Porque si no vivimos bajo convicciones, difícilmente nosotros vamos a poder permanecer firmes. Segunda convicción, para Pablo ser parte del ministerio era cosa de pura misericordia. O sea, para el apóstol Pablo ser parte del ministerio, para él era meramente misericordia. ¿Qué es misericordia? Algo que no merecemos. ¿Por qué cuando estamos en el ministerio y hacemos algo, siempre queremos que la gente nos aplauda? Siempre queremos que la gente nos diga, bien hecho. Siempre estamos esperando que la gente nos venga a decir, me gustó lo que hiciste. Estamos esperando recompensas de que la gente nos halague o que se nos pague por lo que hacemos. Simplemente porque no entendemos que ser parte del ministerio es pura misericordia de Dios. O sea, el que sabe que es misericordia de Dios estar en el ministerio, no esperamos una recompensa de nadie. Pablo así vivía, Pablo tenía esa convicción y dice el versículo 4.1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, Pablo dice, tenemos este ministerio según su misericordia. O sea, Pablo dice, yo no la merecía. Yo no merezco estar en este púlpito predicando. Yo lo único que merezco es el infierno. No merezco estar aquí. Pero es la misericordia de Dios. Imagínense, y si estoy aquí y estoy esperando la recompensa de ustedes, el halago de ustedes, de que se me diga qué bien lo hiciste. Entonces, si yo espero eso, si yo espero un pago por lo que hago, entonces no lo estoy tomando como Pablo decía, no. Dice Pablo, cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo vivía constantemente misericordia. Romanos 11:32 al 33 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le fue consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, así sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, yo no
no tiene por qué darnos una recompensa por lo que hacemos. O sea, Él nos está obligado a darnos algo porque nosotros hacemos algo. Y si lo hace y lo da, es pura misericordia de Él, es porque quiere. Pero no es porque Él está obligado a darme algo a mí por lo que yo hago. Y es ahí porque si Él estuviera obligado a darme algo a mí por lo que yo hago, entonces simple y sencillamente ya no puedo tener gratitud. Esa es la razón por la cual no hay gratitud. El mensaje en la mañana se hablaba de eso, de gratitud, de aprender a dar cosas aprender a dar gracias por cositas pequeñas. Cuando nos damos gracias por esas cositas que son tan pequeñas, cuando vengan las cosas grandes, no vamos a poder dar gracias, porque siempre pensamos que no merecemos algo. Pablo no siempre habla. Según la tercera, ya lo cambiando, hermano. Pablo vivió bajo la necesidad de tener un corazón puro. O sea, esa es una convicción que tenía una necesidad de tener un corazón puro delante de Dios. Decimos nosotros, ¿por qué caemos en algún pecado? ¿Por qué estamos viendo cosas ilícitas muchas veces? ¿Por qué no nos podemos guardar y siempre estamos luchando con lo mismo? ¿Sabe qué? Porque no tenemos una convicción seria, pero seria delante de Dios, de podernos mantener una mente pura delante de Dios, un corazón que esté totalmente puro delante de Él. Estaba dando una clase en el Instituto Bíblico y pues el pastor me decía que los jóvenes no la recibieran, porque se hablaban de cosas que no eran correctas, que todavía jóvenes no la recibían. Pues dije, no, pero si no vienen los jóvenes y los adultos, pues algunos vienen a veces 2 veces al mes, a veces 1 al mes, y al final van a haber 3. Pues el pastor dijo, hermano, está bien que la reciban todos, pero solo tenga cuidado. Pero mientras estaba dando la clase, y esto que no me considero una persona pura realmente delante de Dios, alguien que tiene ese temor, por decir, como de guardarse y gozar, que ver las cosas así, pero realmente el Espíritu Santo me estaba redarguyendo. Y los hermanos pues notaron que difícil. Yo dije, yo mejor no la voy a dar, porque el mirar a Nata, a Isaí, el mirar a los jóvenes y decir las palabras que estaban ahí, decía yo creo que no es correcto. O sea, yo creo que el pastor tenía toda la razón. Y yo le iba a hablar a él que yo sinceramente no me siento, porque la verdad, y lo digo, no me siento capacitado para la clase. Yo pienso que no soy yo, no debería ser yo que tuve que haber dado una clase. Entonces yo se la voy a dejar que la dé él, aunque sea, no sé cómo la va a tratar. Pero ¿por qué razón? Porque el Espíritu Santo hace eso en nosotros. De que hay cosas que, aunque nos parezcan normales, pero cuando estamos delante de Dios no son normales. Pablo tenía eso y Pablo guardó, digamos, esas convicciones y él fue fiel porque Pablo quiso guardarse, quiso tener un corazón puro delante de Dios. Tenía esa necesidad él de guardarse. Miren, dice Pablo, siempre según a los Corintios 4:2 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia, no hemos recibido y no desmayamos, pero leamos, no sé si el hermano, alguien que tenga la Biblia y me lea más adelante el 2, el versículo 2, 4:1 al 2. Pues solo el 2 leame. Según a los Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Sí. Antes bien dicen, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. O sea, dice, renunciamos. ¿A qué dice? A lo oculto, y él menciona la otra palabra, vergonzoso. O sea, Pablo tenía esa necesidad de decir, yo quiero tener un corazón puro, y eso fue lo que le dio a él. Segunda Timoteo 2:20-22 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra,
santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y dice el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El Salmo 139, 21 dice, no odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enaltezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y dice el 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos, ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista dice, Señor, examina mi corazón, si puedes verlo, y observa si hay camino de perversidad dentro de mí. O sea, si hay camino, si hay algo sucio, si ves que no hay algo correcto, entonces dice, y dice, y guíame en el camino eterno. El apóstol Pablo tenía esta convicción. Él quería tener un corazón. ¿Por qué? Porque él lo acusaban. Y si él tenía esta convicción, se acuerda que Pablo es el único que prácticamente se habla de la Biblia que tenía el don de continencia. O sea, si él tenía ese don es porque él se guardaba, él quería tener un corazón puro. Es una de las cosas más difíciles para los jóvenes, guardarse de un corazón puro. Ahora no digo solo los jóvenes, porque también hay muchos viejos que somos sinvergüenzas, y simplemente solo lo hacemos en el culto. Pero eso es decir, ¿cómo me puedo mantener? ¿Cómo me puedo mantener firme? ¿Cómo puedo, si el pecado está ahí, si la tentación está ahí? Pablo Job dijo en cierta, Job, no sé qué capítulo, pero dice que hizo un pacto con sus ojos para ver de qué forma iba a ver una vida. O sea, él quiso hacer un pacto y dijo, voy a ver de qué manera la voy a ver. Cosa difícil que se nos toca a nosotros es hacer eso. Y ya para terminar, convicción número 4 que tuvo Pablo. Pablo sentía dolor por el pecado de otros. Pablo sentía un profundo dolor por el pecado de otros. Y eso lo hacía él, por decir, vivir para el Señor. Vivir para el Señor. Vamos a Romanos 9 y lo vamos a leer de 3 al 5. Y mire lo que dice. Romanos 9, porque mientras lo buscan, pues como habla. Romanos 9, de 3 al 5 dice, porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley y el culto, y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea que Pablo, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Al sentir tanto, dolor por sus hermanos, digo, yo quisiera vivir bajo maldición. Si esa fuera la razón para que ustedes pudieran llegar a ser salvos, pues desearía yo ser un maldito, por decir, ser anatema para ustedes. Él sentía un profundo dolor por las personas que no eran salvas. Y eso es algo que nos hace falta. Dice 2 Corintios 11, 28 al 30, dice, además de las otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es. El San Pablo estaba indignado por personas que hacían tropezar a otros. Pablo dice, me indigno, personas que hacen tropezar a otros. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? O sea, Pablo, cuando miraba el pecado de otro, dice que hasta se enfermaba, sentía un dolor profundo porque otro pecado. No sé si nosotros miramos que otro pecado también, nosotros ayudamos a ver qué podemos compartir. Dice Pablo, dice Filipenses, veamos todos a Filipenses 1:3. 1:3, lo vamos a leer hasta el 9. Filipenses 1:3 al 9. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en
partes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, Pablo sentía dolor por las iglesias, sentía dolor por otros. Pablo sentía el dolor por el pecado de otros. Pablo sentía, él había escrito tantas cartas, pero Pablo sabía que había algunos que no. O sea, Pablo, en pocas palabras, el apóstol Pablo se ponía en el lugar de otro. Él decía, yo quisiera hacer esto, pero por amor. Y eso fue lo que a él le ayudó a mantenerse fiel, a mantenerse fiel con el Señor, no desmayar. ¿Por qué? Porque él tuvo convicciones. Él tuvo convicción de que el pacto que tenemos hoy es mucho mejor que el antiguo. El antiguo pacto no podía darnos absolutamente nada. Era un pacto de condenación. Él tenía convicciones de que sabía él de que estar en el ministerio no era porque lo merecía. Él sabía que antes de llegar al ministerio, él dijo, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor de la iglesia, yo era eso. Y Pablo al llegar al ministerio, entonces él dice, yo no me merezco estar aquí. Yo no me merezco, sinceramente yo no merezco estar aquí. Y si estoy aquí, es por la pura misericordia de Dios. Pero nosotros estamos aquí y a veces pensamos que sí merecemos estar aquí, porque pensamos que tenemos dones, porque pensamos que somos nosotros los que tenemos talentos. No, Pablo dijo, yo nunca pretendo haberlo alcanzado todo. Yo no lo he alcanzado todo. Y si estoy aquí es por pura misericordia. Y si soy parte de este ministerio, es la gracia, es la misericordia, no me lo merecía. Él se pudo mantener firme porque tuvo una convicción seria de tener un corazón puro. Él se guardó puro. O sea, él decía, no tengo, mi conciencia me es testigo de que yo no soy esto, yo no hago esto, todo lo hago por amor. Él tuvo convicciones serias y se mantuvo firme porque él se puso prácticamente en el lugar de otro. Él sentía el dolor de otros. Él quisiera decir, no, si me tocaras estar en el lugar de él, pues me pongo en el lugar de él. Hermanos, miré un video y quiero que terminemos con ese video de un niño que tiene cáncer y que el papá es el que le hace, por decirla, le empieza a hablar con él y el papá le empieza a hacer preguntas al niño de que si se siente feliz, de que se esté enojado con Dios por lo que le pasó. Y él dice, no, yo no estoy enojado con Dios, yo estoy feliz. Y yo quiero que miren ahí, él dice, ¿por qué razón? Y él menciona a una de sus hermanitas. Y él dice, porque estoy feliz porque Dios me escogió a mí. Esa es la única razón porque él dice que como que no se aguantara si Dios me hubiera escogido a sus hermanitas. Y él dice, esa es mi felicidad, porque Dios me escogió a mí. Quiero que miren ese video para que nos ayude a reflexionar y mantengamos esas convicciones que Pablo tenía. ¿Por qué te eligió a ti? ¿Por qué Dios te dio cáncer? Ya que Dios lo permitió, ¿verdad? Porque Dios tiene el control. ¿Por qué me eligió? ¿Y por qué te eligió a ti? Porque soy un chico especial. Eres un chico especial, pero has pasado por tanto dolor. ¿Por qué Dios dijo que sí a eso? Porque me eligió para hacerlo. ¿Y estás enojado con Dios? ¿Seguro? No, ¿Por qué? porque me alegro de que me haya elegido a mí y no a alguien como Maddie o Emma. ¿Por qué? Porque entonces ellas tendrían que pasar por esto. ¿Y tú no quieres que lo hagan? De acuerdo. ¿Por qué está llorando papá? Porque tengo que pasar por esto. Sí. Desearía estar pasando por eso. Desearía tener cáncer para que tú no tuvieras que tenerlo. Pero Dios dijo que no.
Sabes que le dolió mucho a papá y mamá verte pasar por todo. Tengo una pregunta. ¿Por qué sigues sonriendo? Verás. Y porque aunque tengo enfermedad inflamatoria crónica y cosas así, Dios todavía me hace feliz. Sí. Y no me gusta estar triste ni enojado con Dios. ¿Sabes, Juan? Todos los días sonríes con esa hermosa sonrisa. Incluso cuando estamos en el hospital, sonríes. Siempre sonríes. ¿Y sabes que tu sonrisa ha ayudado a mucha gente? Sí. Así que ahora, mi amigo agnóstico ateo, vamos. Solo quería ponérselos para que, dice él, porque Dios, o sea, él decía que no se amatara que fueran sus hermanitas, porque entonces él sufriría por sus hermanitas. Una pregunta a ustedes, ¿y por qué Dios los bendijo a ustedes? Porque quizás si miráramos a las personas, si nos bendijo a nosotros, es porque otros van a sufrir. Entonces, si Dios nos ha elegido a nosotros, es para que pues, nosotros seamos de bendición para otros. Hermanos, eso es todo lo que tenía para el día de hoy. El Señor le bendiga. Hermanos, yo decía en la mañana algo breve en relación a lo mismo. Y decía que, no sé si lo recuerda, pero quiero recalcarlo. Que muchas veces nos preguntamos si Dios es tan bueno, ¿por qué tengo que yo pasar por esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta situación? ¿Esta carencia? ¿Esta necesidad? Y hermano, y tratamos de culpar a Dios por las cosas malas. Como que, ok, Él es mi Dios, Él es mi Padre, mi vida tiene que ser perfecta. No, hermano, nadie dice eso. La Biblia no es un libro que data de personajes viviendo tales vidas. Déjeme darle la respuesta por la cual sufrimos, tenemos enfermedades, angustias, dolores. Aquí le voy a dar razón. Porque vivimos en un mundo que está lleno de pecado. El enemigo está operando en este mundo y la razón del mal que nos sucede no es por Dios, es por el diablo, porque este no es nuestro hogar. Un día vamos a vivir en un lugar donde no hay sufrimiento, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay angustia, y es el lugar que Dios nos ha preparado para nosotros. Así que yo creo que con nosotros como cristianos deberíamos estar agradecidos, como dijo el apóstol Pablo, por todo. Y hermanos, no culpar a Dios por nada de lo malo que puede pasar en nuestras vidas, porque Él no es culpable. Él no es culpable. Sí, es cierto, Él permite cosas que bien puede decir, no, voy a parar esto, que no pase. Pero Él, que es omnisciente, permite cosas que duelen para nuestro bien. Entonces, yo creo una cosa, de verdad yo creo esto. Hay personas que experimentan dolor, que alcanzan un nivel espiritual que muchos nunca van a ver en su vida. Mueren y nunca miraron cosas que Dios pudo mostrar a aquellos que están en el dolor. Lo digo con mi papá. Lo digo pensando en él. Tiene que él se levanta todos los días a las 3 de la madrugada hasta despierto por la enfermedad. Qué tremenda bendición. Así que su nivel espiritual está muy lejos que muchos de nosotros, que el mío y que yo de verdad quisiera tener esa comunión con Dios que él tiene, hablar con Dios como lo hace. Entonces, muchas veces el dolor, el sufrimiento y cosas difíciles nos ayudan a mirar a Dios como otros no lo pueden ver, conocer a Dios como otros no lo pueden conocer, experimentar bendiciones que otros no pueden experimentar y que aún yo mismo no experimentaría si no es a través de esto. Entonces, si no lo entiendes, no tiene que entenderlo. Son cosas que Dios muestra en nuestra vida. Qué tremenda bendición también mirar esta noche a Enoch leyendo su Biblia. Qué tremendo ejemplo, de verdad. No lo digo por gracia a hermano Abel, pero es una de las mejores cosas que ha hecho. Abrir una Biblia, el hermano está en la iglesia leyéndola mientras está en servicio. Mientras el hermano estaba predicando acá, no hoy no estaba en la cabina, pero él estaba solo en esa línea donde sabe que necesita a su papá, donde sabe que necesita a su mamá, está con su Biblia
Él no sabe que lo estoy viendo, pero él me estaba mirando que a dónde yo buscaba el libro y a dónde estaba para poder encontrar de él. Muchas veces no lo encontró, pero qué tremenda bendición. Claro, con su Biblia. Animo a todos los padres, no les compren teléfono, hermano. Bueno, si quiere comprárselo, cómprelo, es su dinero, ¿verdad? Pero cómprele Biblias, cómprele algo que va a marcar su vida para mí. Y bien, hermano, pónganse de pie, vamos a hacer despedidos. Con esto nos vamos pensamientos de esta noche. ¿Sabe, hermano, que cuando yo hablo de temas así en la vida, en la iglesia, tengo mucho cuidado? Créanme que no quiero ofender a nadie y yo no quiero tratar de mostrarme que estoy como alguien que sabe algo, cuando es el Señor realmente que sabe la necesidad de cada quien, el dolor, el sufrimiento, la angustia. Y yo sé que muchos de ustedes han pasado por procesos difíciles que nadie entiende, solo el Señor. Pero tampoco hay excusa para que usted se encierre en el dolor pensando que no hay oportunidad, no hay opción, no hay salida. Porque el Señor es más grande que cualquier dolor. El Señor es más grande que cualquier angustia, que cualquier dificultad. Él así lo dice en su palabra. Entonces, solo digo esta palabra para decirle que cualquiera que haya sido sea su circunstancia en este momento, aunque yo no lo entienda, sea tan fuerte, tan doloroso, el Señor sí lo sabe. Y Él tiene cuidado de sus hijos. Qué bendición. Vamos a orar. Gracias, Padre, por todas sus inmensurables promesas, Señor. Muchas gracias, Padre, porque usted es nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro consejero. Tremenda bendición, Señor, tener sus promesas. Estaba meditando hoy en la tarde, Señor, pensando en ustedes, aquello que nos falta. Sí, para qué bendición saber eso. ¿Cuántas hermanos aquí que son viudas? Su palabra nos enseña que ustedes se compañeros de esa viuda. Y es más, su palabra nos enseña que ustedes ese mismo ser, como ese mismo hombre en la tierra que llena las necesidades de esa viuda. Usted es el papá del huérfano. Señor, que usted es el que llena ese vacío en nuestras vidas. Gracias porque tantos hombres jóvenes, hoy en día, mujeres, que tienen esas figuras paternas o familiares, tienen un gran vacío, un vacío enorme en sus vidas, porque su papá o su mamá o su hijo es alguien que vive lejos de usted, que le deshonra. Y aunque exista ese amor fraternal, estoy seguro que el sufrimiento en esta vida es Señor, sin comparación alguno al gozo que vamos a tener un día de estar en el reino de los cielos con usted. Qué tremendo ejemplo tenemos del apóstol Pablo, un hombre que sufrió cosas tremendas, cosas duras, difíciles, angustias, en cárceles, en persecución, hombre que fue apedreado hasta morir. Cuando la gente creyó que estaba muerto, seguían pensando en usted, pensando en la siguiente vez donde tenían que anunciar las buenas nuevas. Tenemos un gran ejemplo que seguir, Señor. Gracias porque son estos ejemplos que nos animan a seguir nuestro diario vivir, nuestro diario caminar con usted. Y gracias también porque sabemos que en medio de cualquier angustia, en medio de cualquier dificultad, tenemos a usted y eso es lo más importante en esta vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor. Todo se lo pedimos, Señor, y se lo agradecemos en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén.